¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en tercera edición para compartir con ustedes el cierre de la jornada del día de hoy con las actividades parlamentarias, principalmente una nueva audiencia de juicio político. Estamos transitando los últimos encuentros, las últimas reuniones de testigos, los testimonios de distintas personalidades, distintos personajes que trabajan en torno a la Corte Suprema de Justicia para conocer su perspectiva, su mirada respecto a las acusaciones que se fueron presentando con los pedidos de juicio político. Lo que se analizó hoy con presencia de abogados, de periodistas y también de algunos miembros de las vocalías de la Corte Suprema tiene que ver con la condición que tiene el vicepresidente actual de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, de haber sido abogado de varias empresas durante su actividad privada y ahora, como juez de la Corte Suprema, también entendiendo en la resolución de esos conflictos, muchos de ellos de empresas privadas, corporativas, importantes de la Argentina, contra el Estado Nacional por distintas situaciones vinculadas, por ejemplo, con las declaraciones juradas, con el pago de impuestos, causas que se fueron demorando a lo largo del tiempo y que terminan, como todo proceso judicial en la Argentina, como última instancia de revisión la Corte Suprema. El problema está en que Rosenkrantz inició esas causas como abogado, todo su equipo sigue adelante con esas causas y ahora como juez quiere fallar en ese litigio, ¿no? En vez de excusarse como correspondería no solamente por la ley de ética pública, sino también por los usos y costumbres que hay en la Corte Suprema y en el Poder Judicial, y además porque no corresponde, está vedado por la ley, que un juez sea juez y parte, obviamente, de un proceso judicial. En este caso, todo está puesto sobre la mesa porque ya lo había dicho en su momento Carlos Rosenkrantz, cuando cumplió 5 años en la Corte Suprema, dijo que era tiempo suficiente para haberse excusado de algunas de las causas, lo que develó hoy el periodista Ari Lijalat de El Destape Web y también el periodista Juan Alonso, que publica en distintos medios de comunicación, El Cohete a la Luna actualmente, también lo ha hecho en Tiempo Argentino, en varios medios nacionales, tiene que ver con que antes de enviar esa nota, Rosenkrantz ya había entendido en más de 20 causas que lo tenían como abogado primero y ahora como juez en la resolución de este tema procesal. ¿Es eso uno de los puntos finales que está atravesando este juicio político? Habrá un par de audiencias más a partir de pedidos que ha hecho la coalición cívica para incorporar otras rondas de testigos, así que un poco todo eso es lo que se estuvo viendo hoy en esta comisión de juicio político. Mañana, super miércoles, mucha actividad parlamentaria. Muchos proyectos se van a estar discutiendo, algunos se van a dictaminar, los dos más importantes tienen que ver con el programa Compre sin IVA, este programa que impulsa el Ejecutivo Nacional, que ya está vigente, pero lo quieren hacer ley para que después del 1 de enero, cuando vence la iniciativa hecha por el Ejecutivo Nacional, se continúe, ¿no? Y empezar a analizar cómo es esta quita de impuestos que le llegue justamente a los consumidores, y algo de eso es lo que tiene que ver con otro proyecto que va a ingresar prontamente, que es la moneda digital. Estrategias que lleva adelante el Ejecutivo en cabeza del presidente de la Nación, pero principalmente llevado adelante por Sergio Massa, el candidato presidente de Unión por la Patria, para morigerar el impacto no solo de la inflación, sino también de la carga impositiva en la segmentación de los ciudadanos y las ciudadanas, en este caso como consumidores, pero también para liberar algo de la carga impositiva, ya no tan en general o a las grandes empresas que nunca la terminan transfiriendo, ¿no? Se la quedan, no paguen impuestos y te transfieren a vos en los consumos todos los aumentos sin ningún tipo de mediación, incluso los beneficios que tienen, ¿no? Porque tienen beneficios impositivos que no redundan en que las cosas sean más baratas, sino que los márgenes de ganancias se multipliquen. Va a haber algunos diputados y diputadas también hablando con nosotros. Vamos a repasar el proyecto de financiamiento educativo, que es el segundo proyecto importante que mañana tendrá también discusión aquí en la Cámara. Dicho todo esto, saludar aquí a mis colegas y compañeros y amiguis. ¿Cómo anda Claudio Merdones? Amanda Alma, muy buenas tardes. Muy Qué completo resumen. Sí, todo, dije todo. Ya, Dijo vámonos todo, a casa. exactamente, totalmente. No, dijo todo. Y bueno, 20 de noviembre, límite de todos los dictámenes. Ay, me había olvidado de la cuenta regresiva No, por esa. favor. Me hiciste caer en que ya termina el año. Ya estamos. Ya estamos. ¿Cómo anda, Gaby ¿Qué Vulcano? tal? ¿Cómo estás, Amanda? Bien, aquí fue corta la comisión hoy de juicio político. Fue corta. Pero intensa, Sí, ¿no? Intensa, con sus momentos, sus tironeos también, sus
sus enojos, Confrontaciones. confrontaciones. Interpretaciones de los reglamentos. Un tonel enardecido por momentos. Pero todos ahí sentaditos, diciendo que... Sí. Bueno, y ya validándola. da la sensación que de a poco se quiere empezar a hacer ya un cierre de algunos debates que se vienen llevando adelante, ¿no? En el marco de lo que es la Comisión de Juicio Político. Y también a la expectativa de qué es lo que pueda pasar después de las elecciones, después del 22 de octubre. Algunos te dicen, bueno, hay que esperar en realidad a noviembre porque va a haber segunda vuelta seguro. Otros están un poco más confiados en que se resuelva en la primera vuelta según con quién hables. Sí, pero la realidad es que la Cámara va a cambiar. De alguna manera, el 22 de octubre para nosotros en el Congreso es un momento de definiciones, porque de haber balotaje es solamente para la categoría de presidente o presidenta, ¿no? La primera... Exacto. De la conducción del Ejecutivo Nacional. La composición del Senado y de la Cámara de Diputados se va a definir el 22 de octubre y eso va a ser importante para que nosotros podamos hacer aquí un poco el escenario que se presenta. Si se repite el resultado electoral de las PASO, que no va a ser así tan literal el traspaso de votos, bueno, va a haber una novedad muy importante, que va a haber un tercer bloque grande de los libertarios, ¿no? Sí, se calcula que si se repitieran los resultados de las PASO, por lo menos... de personas lo votan. Claro, le dan... por lo menos va a haber 40 diputados de La Libertad Avanza. Va a ser un bloque muy, muy grande, pero obviamente ahí empiezan las especulaciones que tienen que ver con, bueno, ¿quién va a ser el presidente o la presidenta? Wow. Porque una cosa es que el próximo presidente sea Milei, entonces se piensa ese bloque de diputados, ya sea de 40 o más o menos, pero más o menos alrededor de ese número, se piensa de una manera y lo que creen algunos, sobre todo en el peronismo y también en Juntos por el Cambio, es que si no es Milei el próximo presidente de la nación, ese bloque de La Libertad Avanza puede reestructurarse y puede haber algunas fugas para la fuerza que termine gobernando. Entonces me parece que también hay que estar atento a eso, si bien como vos recién decías, Amanda, para nosotros es importante qué pasa el 22 de octubre en cuanto a la composición de la Cámara de Diputados, también hay que estar con la mirada puesta en quién va a ser el próximo presidente o presidenta, porque en función de eso se pueden modificar las alianzas que se den o puede haber fugas en los distintos espacios. En enero del 2016, con el cambio de gobierno del Frente para la Victoria hacia Cambiemos en esa instancia, el bloque que se había conformado con el Frente para la Victoria se quebró, se rompió en dos, ¿no? Y se fueron 14 diputados comandados en ese momento por Diego Bocio a una suerte de peronismo no kirchnerista que le sirvió de articulación fuerte, ¿no?, a la gobernabilidad de Mauricio Macri, y el Frente Renovador con sus características, que también fue bastante facilitador en ese contexto de los debates y la gobernabilidad, ¿no? Totalmente. Y en otros momentos dador de quórum también especialmente en la interlocución, una interlocución que nunca se perdió con quien a partir de 2016 fue presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó. Y alguien con que Massa lo mira con mucho cariño, ¿no? Le tira corazoncitos con los ojos. Exactamente. Y puede ser también uno de los protagonistas de ese gobierno de unidad nacional que Massa viene anticipando una y otra vez cuando dice que va a convocar a distintas figuras, a los mejores, dicen, en ese contexto. Meritocracia full, en definitiva. Ahí, con respecto a lo que bien estaban detallando ustedes, me parece que también hay otro interrogante de una foto que va a surgir el 22 de octubre y tiene que ver con la angosta avenida del medio, porque también hay que ver cuántos votos va a obtener Juan Schiaretti, y en ese contexto, si bien no aparecen chances de que pueda estar y de poder sobrevivir al 22 de octubre, también es cierto que hay que ver cómo va a ser la composición de ese bloque de diputados y diputadas. Claro, ¿no? ¿Cuántos diputados logra incorporar? ¿Qué rol va a cumplir también identidad bonaerense? Y ahí hay otro elemento, porque bueno, hay algunas diferencias que empiezan a plasmarse. De hecho, una muestra fue el diputado Alejandro Topo Rodríguez, que acompañó
el ministro Sergio Massa junto con Natalia de la Sota al último viaje que realizó a Brasil, cuando se encontró con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Que Lula le dijo, hace todo lo que sea necesario, pero gana las elecciones. Exactamente. Bueno, pero ahí también hay otro interrogante con respecto a Florencio Randazzo, diputado nacional, cuyo mandato no concluye ahora. Y que en ese contexto también, bueno, puede ser un interlocutor apetecible para una fuerza, bueno, para quienes pudieran tener la mayoría dentro de la Cámara Baja, ¿no? Hay que ver ahí cuál va a ser esa interlocución a partir del dibujo y de la foto que deje el 22 de octubre, pero también este interrogante sobre qué puede pasar con esas bancas. Sí, hoy, además de la Comisión de Juicio Político, también se dio un encuentro entre referentes del Frente de Todos con el ámbito, digamos, de la cultura, la comunicación audiovisual. También estaban los que reclaman la ley de danza, que todavía sigue esperando su sanción. Estaban músicos, artistas, y planteaban la necesidad de una serie de legislaciones que están todavía pendientes aquí en la Cámara para poder avanzar en una agenda también de protección de la cultura, ¿no? De financiamiento de la cultura y de puesta en valor. Comentaban desde el INCA, quienes estaban ahí presentes, que en San Sebastián, por ejemplo, hay 15 películas compitiendo Argentina, que es una de las veces con mayor cantidad de expresión, de posibilidades de producciones nacionales en una competencia tan importante como es el Festival de San Sebastián, ¿no? Poniendo en valor el rol de estas instituciones del Estado que focalizan en el sector, que no son como el Ministerio de Cultura, que canaliza la relación entre la cultura y la ciudadanía, y por eso tiene que promover distintas acciones, sino que estos institutos como el de la música, como el del teatro, como el del cine, como el que se quiere construir también para la danza, trabajan sobre los y las trabajadoras de la cultura de ese sector, ¿no? Canalizan la posibilidad de que los recursos del Estado lleguen a quienes producen la cultura. Y son autárquicos. Y son autárquicos, exacto. Por eso es importante tener en cuenta que puede que haya también en estos últimos meses del gobierno de Alberto Fernández algunos proyectos más que se puedan tratar de poner en discusión con dictamen respecto al financiamiento de la cultura. Ponían obviamente en valor lo que sucedió a fines del año pasado, si no recuerdo mal, con la aprobación de las industrias culturales, ¿no? Que se prorrogó por 50 años más su financiamiento, y es un poco la relación que se tiene con esta perspectiva. Así que veremos si hay también por ese lado. Hay que ver si en ese contexto aparece alguna sorpresa. Yo por lo que percibo es como que parece que tienen algo bajo el brazo, ¿no? Sí, creo que sí. Nos está llamando nuestra compañera Lourdes López desde el móvil. Así es, Aman. Bueno, buenas tardes a ustedes y por supuesto a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos aquí en el Salón de los Pasos Perdidos porque se viene una actividad imperdible que tiene que ver con las bibliotecas en este caso y con la conferencia anual de la sección de bibliotecas metropolitanas. El diputado Carlos Selva, muy amablemente, que es presidente de la Comisión Bicameral también en este caso, nos va a contar bien de qué se trata, porque este es un tema muy importante que me interesa, quiero decirlo en lo personal, que tiene que ver con bibliotecas participativas, inclusivas y sostenibles para el futuro. ¿Qué tiene que ver esto puntualmente? Bueno, primero, gracias a Diputados TV por acercarse a un evento tan importante, de características internacionales, como es en este caso. Como todos sabemos, la Biblioteca del Congreso de la Nación tiene la responsabilidad de ser la representante de IFLA a nivel de América Latina y el Caribe. Y a través de esto es un mérito logrado a través de la idoneidad de su personal, que a lo largo de muchísimos años se ha consolidado lo que es la labor justamente de bibliotecarios y bibliotecarias. En este caso el encuentro internacional cuenta con la participación de más de 50 delegaciones del exterior que han tenido una jornada de trabajo que empezó en el día de ayer, que continuó hoy a la mañana, que pude observar que realmente estaban muy compenetrados en la tarea que estaban haciendo, y es un poco las definiciones que vos, Lourdes, diste recién. El nuevo rol de las bibliotecas, algo que no está fenecido, por el contrario, tiene mucha vida, mucha dinámica, mucha perspectiva hacia el futuro, y está en nosotros la responsabilidad de lo que somos legisladores, en este caso, que es una biblioteca parlamentaria, de darle y comunicarla y permitirle que cada vez se conecte más con la sociedad. ¿Qué tal, diputado Selva? Amanda Alma lo saluda desde acá, desde el estudio. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Amanda, un gusto. ¿Cómo te va?
Muy bien. Bueno, preguntarte si te estaba llamando Sergio Massa, recién no. ¿Cómo no? Si te No, llamaba no, Sergio no, Massa. No, Bueno. era otro tipo de problemas. Bueno. No, preguntarte porque justamente estamos en un contexto de campaña electoral donde algunas propuestas de la oposición que aspiran a gobernar el país tienen una mirada privatista de los espacios de la educación, de menos promoción, de acceso a la cultura, en este caso a la literatura, a los libros, al conocimiento. Esta actividad que se realiza, que tiene que ver con más una acción organizativa propia de esta federación, de este encuentro, ¿se puede leer también en esa clave? ¿Qué reflexión haces vos respecto a esta puesta en dinámica y puesta en valor de las bibliotecas populares, de las bibliotecas públicas, frente a estos discursos que buscan la privatización del sistema de conocimiento? Bueno, vos lo definiste muy bien, que no me quedo con esta última frase, la privatización del sistema de conocimiento. Cuna de lo que es el saber y la experiencia de los años son las bibliotecas. Pero particularmente, lo que te quiero decir es, si vos le preguntaras a cualquiera de los otros candidatos, te estoy hablando de los dos, de Patricia Burri o Javier Milei, lo primero que harían es atacar a la biblioteca del Congreso, sin ninguna duda te lo digo. Primero porque la desconocen, no tienen ni idea de lo que significa una biblioteca parlamentaria con acceso al público en general. Eso lo desconocen por completo. Han hecho comparaciones muy odiosas con respecto a cantidad de personas como si fueran muebles, tantos muebles acá, tantos muebles en otros lados del mundo. Bueno, yo les quiero decir, Amanda, que para mucho orgullo personal y para mucho orgullo de la Cámara de Diputados de la Nación, los representantes que están visitando nuestra Argentina dicen que la biblioteca del Congreso de la Nación está a la vanguardia no solamente de las bibliotecas de Latinoamérica, sino a nivel mundial, por el rol y los servicios que brinda. Esto fue dicho hoy a la mañana en mi presencia, y no me lo decían a mí, sino que lo estaban expresando a los demás integrantes, la capacidad que tiene la Biblioteca del Congreso, los servicios que presta la Biblioteca del Congreso de la Nación al uso público. Así que digo esto, vos me hiciste una pregunta, yo te digo, lo más grave, lo más peligroso es el desconocimiento, que se da en este caso particularmente lo que significa acercar el conocimiento a los ciudadanos como una herramienta igualitaria para poder acceso a todos los servicios y en la vida en comunidad, pero además de todo el desconocimiento es lo más peligroso, que es lo mismo que pasa con el funcionamiento del Estado en muchos de los candidatos que estamos viendo hoy como posibles candidatos presidenciales. Diputado, ¿qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda, ¿cómo está? ¿En qué se destaca puntualmente? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal? ¿En qué se destaca puntualmente? Tiene que empezar, pero... Bueno. Cortito y rápido. Bueno, cortito, sí. ¿En qué se destaca puntualmente la biblioteca del Congreso, tal vez de otras bibliotecas, de lo que usted ha podido ver? No, bueno, no es tanto por lo que he podido ver, sino por lo que escucho, que viene gente con mucha experiencia, con mucha trayectoria, y ve la cantidad de servicios que tiene, el valor patrimonial que tiene desde el punto de vista literario nuestra biblioteca, pero además de todo, que nosotros no nos olvidamos nunca de decir que es una biblioteca parlamentaria con acceso al público en general, que no es lo que tienen en otros lados las bibliotecas parlamentarias. Entonces, ese es el primer punto de partida para interpretar lo que significa nuestra casa y el orgullo de poder representarla en este momento. Gracias, diputado, por este ratito, y gracias, Lourdes, también por traernos este pedacito de actividad que se está desarrollando. Pero está por comenzar el evento. Dale, gracias, un besito. Dale. La estaban echando ya, pobre Lourdes, porque estábamos hablando con el presidente de la Comisión de Administración de la Biblioteca Nacional, una actividad que es política, que es muy importante que así sea, porque corresponde, en este caso, al oficialismo. Siempre es un diputado, una diputada del oficialismo quien lleva adelante la administración de la Biblioteca del Congreso, porque es la forma también de articular con trabajadores y trabajadoras que tienen mucha trayectoria, que son de carrera aquí en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y que, bueno, depende de la directiva política, en este caso, tienen mayor visibilidad las acciones y mayor compromiso también los diputados y diputadas con las actividades de promoción de la lectura que hace la biblioteca, ¿no? Con su sala para las infancias, con sus actividades específicas. Y este año, o en esta gestión de Carlos Selva, se trabajó mucho la articulación con las bibliotecas parlamentarias del país y ahora vemos también con las de la región, ¿no?
Así es. Sí, me parece que es importante lo que decía recién el diputado respecto a la relevancia que tienen las bibliotecas en general, las bibliotecas que están en manos del Estado, porque muchas veces aparece como que la posibilidad de tener acceso a la lectura, de tener acceso a los libros, es algo dado y hay que saber que muchísimas personas no tienen esa posibilidad y pueden acceder muchísimas veces a los libros y a la lectura justamente a través de lo que son las bibliotecas populares por un lado, lo que son las bibliotecas que están en manos del Estado, como es el caso de la Biblioteca del Congreso que recién mencionaba y donde además se hacen muchísimas actividades. Hace poco hicimos, si no recuerdo mal, una entrevista a lo que es la biblioteca de la parte de las infancias y adolescentes Nos y morimos demás. de envidia nosotras. Y muy hermoso todo lo que nos contaban, la verdad que sí. Y pensar que Argentina es un territorio muy grande, muchas veces muy desarticulado, hay pueblos o ciudades muy numerosas y otras que están en las periferias que por ahí tienen poca cantidad de pobladores, ¿no? 1.000, 2.000, 3.000 habitantes. Las bibliotecas populares son centrales porque nadie puede comprarse todos los libros que quiere, en definitiva. Y en las ciudades se ha perdido bastante la dinámica de ir a la biblioteca a retirar libros porque, bueno, tenemos una dinámica de mucha actividad cotidiana, ¿no? de mucha demanda de atención para otras cosas y los consumos culturales han cambiado. Pero el rol de las bibliotecas, sobre todo en los lugares con menos acceso a la publicación de libros, son fundamentales. Y en el caso específico de la Biblioteca del Congreso de la Nación, que es identificada como una de las principales bibliotecas de la ciudad, ¿no? Es un dato que además luego, después de la pandemia, con lo que eso implicó, especialmente para las bibliotecas y en el caso de la Biblioteca del Congreso de la Nación, lo que fue también afrontar la pandemia sin dejar de ofrecer el acceso al banco digital y a todas las herramientas digitales. Bueno, lo que es volver a abrir ese salón frente a la Plaza de los Dos Congresos, que ha sido un clásico para estudiar de madrugada, ¿no? Otra cosa para tener en cuenta, por ejemplo, la Biblioteca del Congreso tiene la Bibliomóvil, que recorre todo el país, tiene una compañía de teatro que también hace acciones de articulación con las escuelas para promover la lectura, todo eso siempre lo contamos en Todo Cultura, pero también importante destacar el rol que va teniendo todo este proceso respecto a la articulación, por ejemplo, con Trenes Argentinos. Muchos libros de la Biblioteca del Congreso fueron digitalizados y solamente con escanear el código QR o bajar en Trenes Argentinos los clásicos, los libros que están también ahí posteados, se puede, bueno, aprovechar esa biblioteca virtual. Hay mucho material digitalizado, así que entren y véanlo, que lo van a disfrutar seguramente muchísimo. Mañana tenemos súper actividad. Mañana hay súper actividad. Ay, desde temprano además tenemos muchas comisiones. Si les parece, las repasamos en estas placas para que ustedes lo tengan bien presente y se armen el organigrama de actividades. La primera va a ser a las 11, Comisión de Presupuesto y Hacienda. Le quería preguntar a Selva sobre este tema, pero bueno, tenía que ir a oficiar de anfitrión en este encuentro de bibliotecas. Se va a estar dictaminando ya finalmente el programa Compre Sin IVA, ¿no? Que es un programa que ya está vigente y que lo que se quiere es transformarlo en ley, como decíamos al principio, para que perdure en el tiempo. Así es una de las medidas que impulsó Sergio Massa como ministro de Economía y que también anunció, y ahí sí te diría más en el marco de su rol como candidato de Unión por la Patria, de que esto se termine transformando en una ley, justamente para que no esté atada esta medida al gobierno o a quien esté gobernando. Y es hasta ahora una iniciativa que te diría que tuvo bastante éxito porque en el marco de la inflación que estamos teniendo y demás, y de la devaluación que hubo, la devolución del 21% en los productos de la canasta básica alimentaria es un numerito para muchísimas familias. Y decir que lo que se intenta establecer es un mecanismo de actualización también, como similar al de ganancias, que tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil, con 6 salarios mínimos vitales y móviles para saber si estás dentro de el universo alcanzado y también para saber cuánto es el porcentaje de devolución del IVA.
Y me preguntaba, y también trataba de señalarlo al inicio, esto tiene que ver con una reforma del sistema tributario, ¿no? Con esta idea de bajar impuestos. Por ahí no está tan presentado así, pero te están bajando los impuestos de la mitad de tus compras todos los días, digamos. Bueno, creo que es en parte avanzar por una medida ejecutiva sobre una parte de una reforma tributaria que finalmente nunca se dio en todos estos años. ¿Cuántas veces hemos preguntado sobre la promesa que había hecho el oficialismo de avanzar una reforma tributaria integral, tanto con Martín Guzmán como jefe del Palacio de Hacienda, como con Sergio Massa como su sucesor? Es cierto que en ese contexto, en esta etapa, se han puesto a prueba 2 o 3 cuestiones que indefectiblemente iban a surgir en un debate de una reforma tributaria, y uno tenía que ver con las controversias irresueltas respecto al impuesto a las ganancias, y el otro, el IVA, digamos, la devolución del IVA. Sí, en este contexto, aparte la discusión tiene otro calibre, sí, una parte tiene que ver con el paliativo posterior al impacto de la inflación, y otra que eso se ha debatido en el Congreso de la Nación, y que en este momento, ya cuando todavía no promedia el primer mes de su aplicación, que ya sea parte de un debate legislativo, que también es todo un termómetro en este escenario preelectoral, porque también la pregunta es, bueno, hay que tener argumentos también para votar en contra de lo que puede llegar a ser en una eventual sesión antes del 22 de octubre con este tema en el recinto. Y además siempre la argumentación sobre la baja de impuestos es hacia la producción, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a la producción desarrollar su actividad? Lo caro que es para un dador de trabajo, un empresario, sea grande, sea pequeño, alguien que contrata a un trabajador, una trabajadora, la carga impositiva. Pero poco se dice de la carga impositiva que todos y todas vivimos como ciudadanos y ciudadanas, que asumimos permanentemente. Quienes estamos en relación de dependencia pagamos parte de nuestra jubilación, de nuestra obra social, de las cargas patronales, pagamos una parte como trabajadores. Quienes somos monotributistas también, y autónomos también, más todos los otros impuestos que se pagan en relación más allá de los servicios públicos, que son tasas y no impuestos. Hay una mirada ahora un poco más hacia el consumo que hacia el productor. Sí, es interesante porque tanto desde el oficialismo como desde Juntos por el Cambio vienen planteando que es necesaria llevar adelante una reforma tributaria. Lo decían durante el gobierno de Cambiemos, también fue algo que se planteó durante este gobierno, como bien señalaba Claudio, sobre todo en la gestión de Martín Guzmán, decían que iban a mandar un proyecto de ley de una reforma integral en ese sentido. Ahora, el tema de fondo es que uno podría decir, bueno, ¿por qué no se lleva adelante si están de acuerdo las dos principales fuerzas de este país? ¿Qué es lo que sucede? Que hay miradas distintas en cómo se tiene que hacer esa reforma tributaria. Y ahí aparece no solamente qué es lo que hay que hacer con ganancias, qué es lo que hay que hacer con el IVA, sino también qué es lo que hay que hacer, y te diría que ahí está puesto la principal diferencia. ¿Qué es lo que hay que hacer con bienes personales? Y si es necesario tener un impuesto a la riqueza de manera permanente, como se votó aquí en el Congreso en su momento por única vez. Hay que remarcar que parte de lo que se recaudó con ese impuesto a la riqueza o a las grandes fortunas, como cada uno prefiera llamarlo, se destinó, por ejemplo, a lo que fue la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, me parece que el centro de la discusión no está tanto puesto en que es necesario hacer una reforma tributaria, sino a quién se va a favorecer o a quién se va a perjudicar con esa reforma tributaria. Me parece que esta ley de compra sin IVA es una gran excusa para poner eso sobre la mesa, es una gran situación, una gran oportunidad, porque el IVA lo pagamos todos y todas, lo pagamos en todo, absolutamente todo lo que consumimos, incluso en los servicios, ¿no? Cuando pagamos tasas, ni siquiera ahí es un impuesto, porque el pago de los servicios tiene otra composición en términos también legales, y se le aplica el IVA, algunos incluso más que el 21%, ¿no? Exactamente, por eso me parece a mí que lo que posiblemente mañana surja sean también algunos cuestionamientos respecto al costo fiscal de la medida, en un contexto en donde también está el otro interrogante, bueno, ¿cuál es la posición de las provincias teniendo en cuenta que es un impuesto coparticipable, ¿no? Así que hay que ver ahí, porque ya de hecho el Palacio de Hacienda
ya está impulsando formas para equilibrar eso. O sea que, en parte, por fuera de la discusión coyuntural, sí se están abordando cuestiones ya de mediano plazo en términos de cambio de la estructura tributaria con uno de los impuestos más regresivos e injustos, que es el IVA. Vamos a seguir repasando la agenda con más actividades porque les dijimos, mañana, super miércoles, en la Cámara de Diputados, a las 12:30 se va a estar recibiendo la Comisión de Presupuestos después de debatir y de dictaminar el proyecto Compra sin IVA. Otro tema importantísimo que viene de la Cámara de Senadores, que es la modificación de la ley de alquileres. 12:30, comisión conjunta entre Legislación General y Presupuesto y Hacienda. Ayer hablábamos con el diputado Lucas Godoy de Salta, que es el presidente de la Comisión de Legislación General, y tenía expectativas justamente de reconfiguraciones de mayorías aquí en la Cámara, porque recordemos que se había aprobado una media sanción con modificaciones, bastante regresivas las modificaciones que se habían incorporado, que luego el Senado rechazó y volvió a modificar, volvió a poner otra vez a retrotraer algunos alcances de esa modificación de la Cámara Baja, así que veremos cómo se comporta, porque el oficialismo tiene mayoría en la Cámara, en las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda. Exacto. De hecho, en la reunión anterior de la sesión de la Cámara de Diputados, donde se modificó la ley de alquileres, se impuso el dictamen de minoría. Se impuso el dictamen de minoría porque, ahí la oposición se unió detrás de una iniciativa y logró obtener el número justamente para poder aprobar ese proyecto. Ahora, lo que sucede es que hay que ver si ahora siguen con la misma postura, teniendo en cuenta que en el Senado se modificaron algunos puntos que no son exactamente similares a la propuesta que tenía el oficialismo aquí en la Cámara de Diputados. Te diría que es algo medio intermedio en ese sentido. Y que por un lado el oficialismo aquí ahora con ese proyecto, con esa media sanción del Senado, puede llegar a captar algunos votos de la oposición o de un sector de la oposición que antes acompañó a Juntos por el Cambio o votó con Juntos por el Cambio, pero también puede perder votos, por ejemplo, por el lado de la izquierda. Sí, ¿no? seguro, la izquierda no va a acompañar ninguna de estas modificaciones. Esa relación que habían tenido en su momento me parece que no va a avanzar, ¿no? Va a estar complicado. Va a estar complicado, exactamente. Igual creo que mañana no se va a notar tanto esta situación. Puede ser sí que los discursos se den, porque la oposición que votó con Juntos por el Cambio, que son diputados de Río Negro, de Misiones, de la provincia de Buenos Aires, no tienen representación en las comisiones. Tienen un solo representante en la Comisión de Presupuesto que votó en contra, digamos que acompañó la modificación de la ley de alquileres. Así que no sé si mañana va a quedar tan claro cómo va a ser el panorama o qué posición van a tomar quienes son de la oposición que no son de Juntos por el Cambio. Yo creo que lo que puede pasar mañana es que finalmente haya una primera aproximación. Si hay intención de poder llegar a un dictamen, la mayoría está. La pregunta es qué es lo que va a pasar en el recinto después. Claro. Y cuál va a ser esa negociación, ¿no? Ahí va a ser lo más difícil. Es cierto que no va a ser la misma discusión que ya sucedió en la Cámara de Diputados antes de que fuera para el Senado. Así es que en ese contexto hay que ver realmente también, otra vez, medir costos políticos, porque una situación tiene que ver con lo que sucede hacia adentro de la Cámara de Diputados, pero con un tema tan delicado como la ley de alquileres, que vuelve a atravesar la coyuntura electoral, bueno, también requiere cuidado, porque venimos por lo menos de 40 días en donde es noticia el nivel de especulación que hay, y especialmente del sector inmobiliario, porque dan por reformada una ley que finalmente no se ha reformado, y que esto ha sido parte de un elemento que además las cámaras inmobiliarias no terminan de comunicar con precisión, porque en el discurso ofensivo contra la ley 27.551, más la naturalización en muchos aspectos de la firma de contratos en dólares, que es algo totalmente ilegal. Bueno, son una serie de aristas que han contribuido a una confusión en donde además dan por hecho de que se está cambiando una ley de acuerdo a cómo había salido de la Cámara de Diputados hacia el Senado, y la verdad que la foto es totalmente distinta. Ahora corren los tiempos, por una parte, del sedazo del 22 de octubre,
y por ende también la pregunta de si hay condiciones políticas para que lo que devuelve el Senado permite retomar la iniciativa para que finalmente se apruebe eso o que quede estancado. Hay dos opciones entonces, bueno, tres podríamos decir, que quede estancado, que se apruebe la media sanción del Senado, que esto es con una mayoría simple, o que se insista con la misma cantidad de votos, la media sanción de la Cámara de Diputados. Dos cosas para decir de eso: la relación entre los diputados de las provincias y los senadores de las provincias de sus partidos, los liderazgos, a ver cómo eso se va a relacionar. Y por otro lado, Germán Martínez, la última información que yo por lo menos tenía es que le interesaba que este proyecto se apruebe el 10 de octubre, de darse una sesión. Claro. Entonces quiere terminar con el tema alquileres antes del 22 de octubre. Por eso. Así que cuenta regresiva. Ahí cabe la pregunta si en el Senado, cuando se hicieron las modificaciones, se habló ya con algunas fuerzas de la oposición aquí para asegurarse los números, porque también sería un escenario bastante bochornoso, por un lado, que quede estancado, como decían, o que se insista con lo que se votó aquí en la Cámara de Diputados, porque sería simplemente haber estirado el debate y quedaría todo, me parece, muy manoseado. Y realmente, no sé, intuyo que hubo ya algún tipo de comunicación y de negociación al momento de armar el texto en el Senado, asegurándose que aquí en diputados algunos sectores de la oposición van a acompañar ese proyecto, pero bueno, hay que esperar después al debate en el recinto, ¿no? Hay que ver qué pasa mañana también en la comisión y poder darnos un pantallazo de la respuesta a la expectativa en la concreción de la sesión, si es que se da el próximo 10 de octubre. Más comisiones para mañana, les anticipamos mucha actividad parlamentaria, en este caso 13:30, ya coincidiendo bastante con la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General. No creo que estos temas no se superpongan en el proceso también de transmisión de nuestro canal. Educación va a estar debatiendo nuevamente la modificación de la ley sobre financiamiento educativo. Quieren ampliarlo, recordemos, vino el ministro Persic la semana pasada a plantear la ampliación del financiamiento educativo en por lo menos 2 puntos del PBI y otra serie de modificaciones que son muy importantes, no solamente respecto a la obligatoriedad de los días de clase, a la obligatoriedad de los años de escolaridad, sino a la proporción en el financiamiento, ¿no? Eso es lo novedoso que trae esta ley. Totalmente. Cambiar una parte de lo que establece la Ley Federal de Educación, en donde las provincias ponen el 60% de los recursos y el Estado nacional el 40%. Lo que proponen es dar vuelta a esa ecuación. Y eso en un contexto en donde la oposición advierte que, ya ha planteado sus críticas en dos aspectos. Por una parte, de que hasta ahora la ley vigente en términos de cumplimiento de la inversión de presupuestaria está incumplida. Lo cierto es que no hay todavía una apreciación, y especialmente de las provincias, sobre el impacto que tiene que esta reforma implique redefinir la ecuación entre nación y provincias vinculado al financiamiento educativo, ¿no? Ahí hay un tema, sin perder de vista, obviamente, que la educación primaria y secundaria es una de las potestades de las provincias y una de las obligaciones de las provincias. Por ende, también en ese contexto es donde viene este otro termómetro también, porque así como estábamos hablando de la discusión que puede surgir en torno a compras sin IVA y el hecho de transformar en ley algunas medidas coyunturales del Poder Ejecutivo, en este contexto la discusión específica en torno al presupuesto educativo abre también otra posibilidad, más en un momento en donde, insisto, está la cuenta regresiva de la primera vuelta del 22 de octubre, con una arista legislativa de un debate que en otros momentos se da solamente en la campaña. Lo dijeron en el debate de esta semana, ¿no? Habló Massa de este proyecto, dijo que lo había enviado, después en todas las entrevistas posteriores también hizo fuerte referencia a la ley de financiamiento educativo, así que ahí está todo en este contexto. La discusión, mañana vienen especialistas para hablar de este tema, pero va a haber otro proyecto que tampoco va a tener dictamen mañana, pero sí se va a estar discutiendo nuevamente su segunda
jornada de debate, con varias incorporaciones también a la discusión que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Hay un montón de gente que fue invitada de la CGT, de la CTA, de organizaciones y todo lo que tiene que ver justamente con estos proyectos, que son 7 horas. Un ratito, Gaby, los repasamos, si te parece. Comenzó la semana pasada, o se retomó la semana pasada este debate, ¿no? Con funcionarios del Gobierno Nacional. Sí. Es verdad, me acordaba de eso. Pero entiendo, nos está llamando nuestra compañera nuevamente, Lourdes López. Todavía no. Me estaba apurando por eso. Pero exactamente, mañana se va a estar volviendo a discutir la modificación de la jornada laboral. Ahora lo vamos a repasar en detalle con Gaby, con expectativas de que pronto se pueda dictaminar. Vanessa Siley está tranqui con ese tema. Sí, están moviéndose con cierto recaudo, pero sin pausa, porque, bueno, ya el Ministerio de Trabajo y la titular de la cartera laboral, Raquel Kelly Olmos, ya jugó su carta, que fue anticipar que consideran que la expectativa es que sea un marco general y que una parte de eso después sea aplicado. Un marco general escalonado. ¿Sí? Primera perspectiva, es decir, que eso no sea de un día para el otro. No sea un día para el otro y que otra parte de todo este proceso quede en manos de las negociaciones colectivas, ¿no? Por otra parte, también la UIA hizo saber su punto de vista. Uno de sus representantes fue una de las voces invitadas que también planteó su oposición a la reducción de la jornada laboral. Así es que empiezan a quedar ya planteados en estas sesiones informativas cuáles son ya algunas de las posiciones. Por lo pronto llegamos a la próxima escala de mañana con ya la definición del Ministerio de Trabajo, con uno de los planteos ya de los sectores patronales y bueno, a partir de eso empieza la letra fina, porque la letra fina tiene que ver con una sintonía que va a buscar tratar de encontrar un proyecto de consenso. Exactamente, y de eso vamos a hablar ahora con Gaby Vulcano para que nos cuente en detalle de qué se trata, bueno, hasta ahora la discusión, ¿no? Y decíamos que la semana pasada se retomó el debate justamente por lo que tiene que ver con la jornada, con la reducción de la jornada laboral. Un tema que ya venían instalando hace varios meses distintos diputados, diputadas, pero que no se había podido después avanzar demasiado con esto. Uno de los diputados que más venía planteando este tema es Hugo Yasky, diputado oficialista, que venía diciendo, bueno, es necesario dar este debate. Ahora volvió a instalarse un poco también teniendo en cuenta algo que creo que lo mencionamos varias veces, que tiene que ver con que el índice de desempleo está muy bajo y que es el momento, lo que te dicen en relación a eso, de poder aprovechar y dar este debate a ver si se puede hacer esta reforma, algo que desde la oposición miran con cierto recelo. Decíamos, se retomó este debate el miércoles pasado en la Comisión de Legislación del Trabajo. La comisión es encabezada por la oficialista Vanessa Siley. Se pusieron a consideración 7 expedientes y 5 de ellos corresponden al oficialismo. Entre ellos justamente está el de Yasky, como mencionábamos, después también el de Claudia Ormaechea, de Sergio Palazzo, Eduardo Valdés y Mónica Litza. Y después hay un proyecto que presentó el socialista Enrique Esteves y otro que presentó el diputado de izquierda Nicolás del Caño. Son los proyectos que se presentaron. Hay una idea de ver si se puede llegar a algún tipo de consenso para que haya una sola iniciativa. Es difícil porque hay algunas diferencias importantes respecto a cuántas son las horas semanales que es necesario trabajar justamente pensando en la reducción de la jornada laboral. Sí, Gaby, además también tener en cuenta lo que se plantea permanentemente, que es para la ley de contrato de trabajo, que después cada actividad tiene sus convenios colectivos particulares, que en sus convenciones colectivas acortan muchas veces la jornada laboral, pero que tiene que ver con que hace 100 años que no se modifica esta ley, en este sentido por lo menos, se modificó en otros sentidos, y que sería bueno actualizarlo, ¿no? Claro. Y la actualizarse una vez cada 100 años, más o menos.
Sí, es justamente eso también se planteó la semana pasada, diciendo, bueno, estamos teniendo una legislación que es necesaria. Muy vintage. Sí, sí, que es necesaria tal cual, que es necesaria actualizarla justamente teniendo en cuenta las modificaciones, los cambios que hubo a nivel mundial, no solamente en lo que está pasando en nuestro país, que de hecho es un debate que se está dando en distintas partes del mundo, donde también se están llevando adelante algunas pruebas para ver cuáles son los resultados de esta reducción de la jornada laboral. Contábamos, bueno, que los diputados y las diputadas que presentaron iniciativas en este sentido, Yasky lo que propone es que haya 8 horas diarias y 40 horas semanales. Te diría que es la propuesta un poquito más conservadora, en el sentido de que actualmente son 48 horas semanales. Él lo que plantea es que bajarlo a 40. Algunos, ahora vamos a ver, algunos diputados dicen no, tenemos que reducirlo aún más. Y lo que te dicen quienes están a favor de llevarlo a 40 horas semanales es hay que hacerlo de manera escalonada, de a poco, hay que ver si funciona con estas 40 horas semanales, por lo menos tenerlo como un piso y después ver si esto funciona, de poder irlo reduciendo en el futuro a una menor cantidad horaria, pero esta sería la propuesta. Palazzo y Ormaechea plantean que la jornada laboral sea de 6 horas diarias y 36 horas semanales. En el caso del Caño promueve que sean 6 horas diarias y 30 semanales. Esteves propone que sean 8 horas diarias y 36 semanales. Te diría que si se quiere buscar algún tipo de acuerdo, el 36 horas semanales sería un punto de corte, ¿no? Claro, bueno, estaría entre el 40 y el 30. Sí, pero también es interesante porque en la comisión de la semana pasada se dio cuenta de que todo esto está vinculado a la Organización Internacional del Trabajo, un debate mundial sobre la jornada laboral. Y que si bien Argentina es uno de los países que ratificó las 48 horas semanales a través de su ley, la Organización Internacional del Trabajo, cuando se ratificó en muchos países la jornada de 8 horas, ya venía discutiendo esa duración de la jornada y planteaba que era mucho tiempo de trabajo, ¿no? Antes se consideraban 8 horas para el descanso, 8 horas para el esparcimiento, 8 horas para el trabajo, pero la realidad es que la dinámica social ha cambiado y se ha transformado mucho. Me pareció interesante esa referencia de que no es la primera vez, no es que ahora se les ocurre a los sindicatos y a los trabajadores modificar la jornada laboral. Ya en otros momentos de la historia y cuando se empezó a trabajar con las 48 horas semanales se dijo, bueno, no, es mucho esto. Totalmente. Porque son 9 horas, 6 días a la semana. Exacto. No hay jornada casi. Y por eso se incorporó el sábado inglés, que es la media jornada del sábado, y el pago doble de la jornada después de las 12 del mediodía, ¿no? Si vos trabajás después de las 12 del mediodía, los sábados, sale doble, igual que el domingo o el feriado. Esas son todas conquistas que se fueron dando a lo largo de los años, con mucha represión en el medio, 7 golpes militares, digamos, dicho sea de paso, que buscó adaptar la jornada laboral a lo que ya discutía la Organización Internacional del Trabajo. Eso me parece un dato destacable, sobre todo para que no te digan que es algo nuevo, ¿no? Exacto, y aparte también el parámetro que establece la OIT, digamos, que es otra vara que al menos permite aportar otro contorno del debate. Sí, y darle mayor argumento a esta discusión. Sí, especialmente cuando hay intentos por banalizar esta discusión, ¿no? Porque también es cierto que siempre en el escenario electoral, bueno, hay posiciones que a veces buscan banalizar una discusión que de hecho viene ya desde hace años, ¿sí? Y que lleva todo un esfuerzo de elaboración, porque es bueno repasar un poco lo que dice cada uno de estos proyectos para poder comprender también toda la arquitectura jurídica que ponen a prueba para ver si realmente en la Argentina se puede avanzar en un cambio que vaya más allá de lo que está establecido hasta ahora. La semana pasada, decíamos, participaron del encuentro varios funcionarios nacionales, entre ellos la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, y distintos representantes sindicales y empresariales. Y acá lo que ya recién adelantábamos es que en el próximo encuentro van a asistir dirigentes de la CGT, tal como lo adelantó la propia ministra de Trabajo.
Vemos en la próxima placa algunos de los planteos que se hicieron en esa audiencia. Olmos pidió que la reducción de la jornada laboral se haga de una manera escalonada y que es preciso fortalecer la competencia de la negociación tripartita de cada convenio colectivo de trabajo para la mejor distribución de las horas máximas autorizadas a los efectos de que se adecue a lo que es cada actividad. Esto un poco, Amanda, en relación a lo que vos mencionabas antes. También dijo, si uno ve el mapeo mundial, todavía no hay una posición común porque tampoco hay un desarrollo homogéneo. Pero mirando, por ejemplo, las estadísticas de la OCDE, se puede afirmar que hay una correlación entre la reducción de horas que se trabajan semanalmente y el nivel de la productividad de la economía. Estos son algunos de los planteos que hizo Olmos en relación a esto que decíamos, ¿no? El debate que se está dando a nivel mundial, donde claramente no hay una posición unificada porque también las condiciones laborales, las condiciones económicas de cada uno de los países donde se está pensando y aplicando la reducción de la jornada laboral son muy distintos. Algunos plantean aquí en la Argentina cómo nosotros vamos a pensar en la reducción de la jornada laboral. No nos podemos comparar con países del llamado primer mundo. Bueno, lo que dicen de quienes están a favor de ir en este sentido es, bueno, nosotros tendremos que analizar las condiciones particulares de la Argentina y ver qué modalidad y de qué forma podemos aplicar la reducción de la jornada laboral. Y del otro lado de la cordillera lo están practicando y no son tampoco países tan alejados a nuestra realidad, ¿no? En Chile se fue implementando y en Colombia. Después también habló Claudio Marín, el secretario general de FOETRA, dijo la reducción de la jornada no tiene por qué tener un correlato automático con una caída de la productividad. Esto lo dijo en relación a que se discutió mucho sobre la vinculación que hay entre la reducción de la jornada laboral y la productividad, atándola un tema al otro, y él lo que planteaba es que no necesariamente tiene que ser así. Y además también recordó que habían el sindicato de FOETRA, de los telefónicos, habían recuperado las 7 horas de trabajo, ¿no? Porque habían en las privatizaciones sido extendida la jornada laboral de manera arbitraria a 8 o 9 horas, como el promedio de la jornada laboral en la Argentina, y reivindicó todo ese proceso de reconocimiento de una jornada particular. Así es. Decía que, dice, bueno, que no hay que vincular una cosa con otra. Dice, es tener menos carga que puede redundar en una mejora en la productividad al final de la jornada. Es absolutamente necesario que el Congreso pueda llevar adelante una normativa general donde los sindicatos podamos discutir en cada ámbito la implementación sobre la base de una ley que motiva, dispara y da un marco necesario. Esto decía Marín la semana pasada. Y vamos a ver en la próxima placa algunos de los... Creo que hay otra. No, no hay más. Bueno, acá quedó. Te destaco que algo que la semana pasada uno de los que habló también, que estuvo como representante empresarial, estoy acá, Julio Cordero, me dice. Julio Cordero, que habló en representación de la UIA, que tuvo, bueno, muchísimos dichos que llamaron la atención, ¿no? Planteando por momentos algunos fragmentos que despertaron risas en la comisión por lo que decía, obviamente en contra de lo que tiene que ver con los distintos proyectos para reducir la jornada laboral. Me parecía interesante remarcar que a partir de una nota del colega Leandro Renud, él contó que Cordero es parte de los equipos técnicos, además de ser representante de la UIA, es parte de los equipos técnicos de Patricia Bullrich. Ahí se entiende la sintonía, ¿no? Claro, candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, y es el que está trabajando también en lo que tiene que ver con una posible reforma laboral. Exacto, en ese sentido. Totalmente. Así que me parece importante también destacar eso porque si bien él vino aquí a plantear su oposición a esta iniciativa o estas iniciativas como alguien de la UIA, bueno, está también como asesor de una candidata de una fuerza política que a su vez
en Juntos por el Cambio hay distintas miradas respecto a qué es lo que hay que hacer con esto. Algunos dicen, bueno, habría que analizarlo bien. Mayoritariamente no están de acuerdo con ir hacia una reducción de la jornada laboral, pero me parecía importante remarcarlo. Sí, un dato revelador que se publicó hoy en el diario, en página 12, la verdad que yo me quedé así, sorpresa Muy total. lindo dato el de Renú. Buen dato. Exactamente, porque bueno, Cordero, Cordera es el de la Versuit. Sí, perdón, cuando habló en la Comisión de Legislación General, bueno, habían invitado a un representante de la UIA. La UIA envió a su vicepresidente del Departamento de Seguridad Social, de Acción Social, que es precisamente Cordero. Y terció, de hecho, algunos ya lo conocen y habían advertido, como el caso del diputado Sergio Palazzo, el principal dirigente de la bancaria, y bueno, tuvo un intercambio con Cordero, siempre sin perder la elegancia, pero diciendo, bueno, yo sé claramente qué es lo que usted me va a decir. También creo que es todo... Sí. No, quería decir, dijo algo que ustedes con esta modificación están diciendo que está mal trabajar, como que se tiró en contra del trabajo porque se estaba planteando reducir la jornada. Creo ahí también que nos encontramos con un dato importante, porque en este caso parece que la UIA decide jugar mucho más fuerte, enviando a uno de sus representantes, que es quien viene ya trabajando en un proyecto de reforma laboral, que independientemente de sus coincidencias con Juntos por el Cambio, Cordero estuvo aquí en la Comisión de Legislación del Trabajo como representante de la UIA. Es decir, que la UIA, cuando la convocan para debatir sobre la reducción de la jornada laboral, envía a un representante que está directamente vinculado a Juntos por el Cambio. De todo esto vamos a seguir conversando en un ratito nada más cuando volvamos de la pausa. Mucha información en estos días en el Congreso y la centralidad que está teniendo con las medidas anunciadas por el candidato presidente Sergio Massa de Unión por la Patria. Y volvemos. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad, del conurbano y de todo el país. También la migración que se está dando hacia las grandes ciudades, ¿no? Por ahí que no son rentables o no hay posibilidad de actividades en el interior y se genera una gran concentración. Uno ve, no solamente, porque uno siempre quejamos de Buenos Aires, pero Neuquén ya también hoy el 70% de la población está en 60 kilómetros alrededor de la capital. Y si uno ve en las distintas provincias se generan esas estructuras tan grandes y concentración de población. Cuando nosotros arrancamos la investigación, nuestra hipótesis era que, de hecho se dice que el rap significaría, las siglas en inglés, ritmo y poesía, ¿sí? En realidad es una palabra que viene del inglés y que significa hablar coloquialmente, hablar con berretines, como decimos acá. Pero nosotros, después de analizar tantas letras, nos dimos cuenta que no, que el rap es netamente narrativo, es testimonio, sería género de crónica de testimonio. Mundo Villa, martes 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Quiero comentarles que he presentado un proyecto de ley para asistencia económica de las personas con discapacidad que estén federadas en algún deporte de la República Argentina.
Hoy ganancias está en 700.000 pesos y ahora se eleva a 1.770.000, 1 millón de pesos más. O sea, ¿cuánta gente? Bueno, hay un montón de gente, se lo ha mensurado, o sea, estamos hablando de 800.000 personas que van a ser correspondidas van a ser alcanzadas por esto. Veremos de qué manera eso derrama. DTV Noticias, de lunes a viernes. ¿Hiciste la colimba entre 1975 y 1983? Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. Siempre trabajó en esta línea de la rebaja del impuesto a las ganancias en acuerdo con la Confederación General del Trabajo. Ha habido mucha presión de muchos gremios a los cuales le pagan viáticos, por ejemplo camioneros, porque tienen que viajar a Pino Achado, tienen que viajar a Comodoro Rivadavia, a Jujuy, a donde sea, y por los días que tienen de viático fuera de su lugar, sí, claro, también eran gravados por el impuesto a las ganancias. Hay 5 que tienen dictamen y en el caso nuestro estamos para acompañarlos, y hay 3 que tenemos en un caso un dictamen de minoría, que es la nacionalización de la Universidad de Ezeiza, que el planteo de la ley tiene una diferencia respecto de la autonomía universitaria. Lo mismo pasa con Madres de Plaza de Mayo, y hay un tema con la universidad, la nacionalización de una parte de la Universidad Provincial de Entre Ríos. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Ahí vamos. ¿Qué haces? Buen día. ¿Cómo te va? Yo necesito seguir trabajando con proyectos que tenemos presentados como incentivo, como mi primer tractor, una herramienta de financiamiento activo para los pequeños productores de nuestra República Argentina, como un mensaje claro de acompañamiento a la gente que produce y que trabaja.
con esos consensos con que se deberían trabajar todos los temas, ¿no? En este caso, los que quedaron pendientes para ser enriquecidos, para sumarle más iniciativas, por ejemplo, el de turismo accesible, que yo lo considero tan importante, ¿no? DTV, primera edición, de lunes a viernes. Segunda hora aquí en tercera edición de DTV, cerrando la jornada de juicio político. No nos olvidamos, vamos a hablar en este bloque de la jornada número 23 de este proceso que se le sigue a los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño en sus funciones. Pero también queremos hablar de los proyectos que se van a discutir mañana en la jornada de superactividad que va a tener la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Vamos a hablar, Claudio, ahora de financiamiento educativo, que es uno de los proyectos que se va a estar discutiendo mañana en el contexto de la Comisión de Educación. Vienen especialistas también, ¿no?, que van a estar hablando y que van a estar dando su opinión. Totalmente. La idea es esa, poder ya avanzar con otra tanda de especialistas que van a hablar sobre este tema y que le van a dar más contenido a un debate que, lo que veníamos diciendo antes de la tanda, también significa un debate que podría estar solamente en la campaña, pero que en este caso se traslada a la Cámara de Diputados a partir de esta iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo Nacional. Y en este contexto lo que buscan es precisamente reconfigurar la discusión del presupuesto y garantizar un nivel de inversión educativa a través de este proyecto. Un nivel de inversión educativa que estaría reglamentado y ordenado a partir de lo que establece esta iniciativa. ¿Te parece que repasemos lo que decía Jaime Persic, no? el ministro de Economía de la Nación, que participó la semana pasada del inicio de esta discusión? Y recordemos, 2 semanas atrás habían estado junto al ministro de Economía, el ministro de Educación, presentando la iniciativa formalmente ante la comunidad educativa, y esto es lo que decía Jaime Persic la semana pasada. A nosotros nos parece muy bien que se discuta mucho, que se debata mucho, que se proponga mucho. Y en ese contexto la discusión es la educación pública, también es la obligatoriedad de la educación, ¿no? Es discutir la obligatoriedad. Y nosotros somos defensores de la educación pública. Queremos cuidarla, y como queremos cuidarla y defenderla, lo que creemos es que hay que mejorarla y hay que transformarla. Para cuidarla y defenderla hay que transformarla. Pero eso se hace defendiendo lo que la educación pública argentina ha logrado y ha construido a lo largo de muchísimos años, ¿no? La ley 1420, que regulaba la educación primaria, obligatoria, gratuita y a cargo del Estado, en los territorios nacionales, tiene antecedentes en diversas provincias que son anteriores que la 1420, y hablaba de obligación y ponía la obligación para los chicos de ir a la escuela en las madres, en los padres, en los tutores, en los encargados, y esa escuela primaria que tuvo un crecimiento muy importante y que llegó a niveles de cobertura muy amplios en la década del 60, más del 80% en la década del 60 del siglo pasado, y llegó a escolarizaciones arriba del 90% en la década del 90 del siglo pasado. Para la Argentina fue uno de los pilares de su construcción democrática y federal. La obligatoriedad. Y esa obligatoriedad, esa posibilidad de que todos vayan a la escuela, se amplió después de diversas maneras en la Ley de Educación Nacional, que se discutió, la 26206, la obligatoriedad de la escuela secundaria también le amplió derechos a llegar al 94% de los pibes de nuestro país, de los chicos de nuestro país, que van a la escuela secundaria, ¿no? Y entonces nosotros queremos defender el derecho a la escuela, y queremos defender la obligatoriedad, la idea de que es obligatoria, de que hay que ir a la escuela.
y que el responsable de esa obligatoriedad son las familias, el responsable de esa obligatoriedad es el Estado, la sociedad es responsable de que los chicos desde el año 2006, desde los 5, en realidad la ley desde el 94 a los 5, pero desde el 2006 a los 5, desde 2014 a los 4, y vayan hasta los 18 años, vayan 14 años a la escuela. A nosotros nos parece bien y nos parece bien defenderlo y cuidarlo eso. Posibilitó un crecimiento muy importante de la matrícula en la Universidad Argentina, de más del 30%, ¿no? Llegando hoy a 2,5 millones de chicos y chicas en la universidad, el 81% en la universidad pública. Y lo posibilitó creando universidades nuevas, 19, y sosteniendo el crecimiento de la matrícula en las universidades grandes, en las universidades existentes, ¿no? Sosteniendo la matrícula y posibilitando la incorporación de chicos, que esa es cuando decimos es el primero de la casa que va a la escuela, es el primero de la familia que va a la escuela, esa misma figura está en el jardín, ¿no? Hay de esos chicos, del 25%, que es el primero que va a la sala de 5, es un porcentaje altísimo, el primero de la casa que va al jardín, Y universidades que tienen 80, de esas nuevas, 80, 90% de pibes, que es el primero que va a la casa, de la casa que va a la Universidad Pública Argentina. Universidades que tienen el 40% de sus pibes de estas, que es el madre y padre, primario completo, no secundario incompleto, madre y padre, primario completo, y en una generación llegan a la universidad, sus hijos llegan a la universidad. Ellos no fueron madre y padre, no fueron a la escuela secundaria, ellos llegan a sus pibes, sus hijos, sus hijas llegan a la universidad. Con crecimiento de la tasa de graduados, con problemas, ahí hay que decirlo, yo no lo digo con problemas para mejorar la tasa de graduados, pero es con más chicos y con más graduados, y hay que mejorar la tasa de graduados, ¿no? Sobre ese éxito que nosotros valoramos de la ley de financiamiento, y con las discusiones que había en nuestro país los últimos años, ¿no? La necesidad de invertir en educación, la idea de que combatir la pobreza era invertir en educación, la idea de que falta más financiamiento, la idea de que falta esto, bueno, eso requiere inversión. En un contexto mundial donde se está discutiendo el financiamiento de la educación y la inversión en educación. Ahora, en un minuto vamos a repasar con Claudio los detalles de esta ley de financiamiento educativo. Tiene todo listo porque se leyó todo el proyecto, pero queremos también ir al móvil. Nos está convocando nuevamente nuestra compañera Lourdes López. Así es, Aman. Bueno, en este caso acaba de culminar un acto importante también que tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? La sección de bibliotecas metropolitanas y, bueno, una puesta en escena espectacular con bailarines. Y también está, en este caso, Alejandro Santa, quien es el responsable de la Biblioteca del Congreso. Bueno, Alejandro, gracias por recibirnos una vez más y, por supuesto, seguir alimentando también la cultura y la literatura y acercando así también la Biblioteca del Congreso y el Congreso a la gente y la gente viceversa, ¿no? Sí, esto es parte de la política institucional de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, que tiene que ver con una respuesta institucional internacional. Hoy están convocadas las bibliotecas metropolitanas, que son las bibliotecas que tienen más de 400.000 usuarios. Durante 3 días se van a debatir diferentes políticas que tienen que ver de qué manera se abordan esa cantidad de usuarios por la sociedad. Y una vez más la biblioteca es, por una semana, la centralidad del sector bibliotecario a nivel regional y a nivel mundial. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Amanda Alma te saluda desde el estudio. Gracias por ese rato. ¿Cuánto tiempo? Sí, hace un montón que no nos veíamos. No, por favor. Felicitaciones por este encuentro y también porque fuiste nombrado presidente del comité de la División Regional para América Latina y el Caribe, ¿no es cierto?, de esta institución, de esta red de bibliotecas. Sí, la Federación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios, que es IFLA, que es una federación global que tiene su sede en La Haya. Por primera vez elige un argentino y me tocó ser ese argentino que eligen. Y una alta responsabilidad porque tiene que ver con la
ser presidente del Consejo de todas las regiones del mundo. Wow. Hoy la Biblioteca del Congreso es un modelo a seguir, no solamente regional, Jack, sino por muchas bibliotecas del mundo. Y hoy eso es una demostración. Hoy tenemos la biblioteca de Nueva York, la biblioteca de Ámsterdam, muchas bibliotecas latinoamericanas, la mayoría de las bibliotecas más importantes de Canadá, hoy están acá en esta biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. Y esto realmente para nosotros como país es muy importante porque nos permite saber qué pasa en otros lados del mundo y de qué manera solucionan los problemas que tenemos nosotros. Porque los problemas son los mismos, nada más que ellos tienen otras soluciones. Te quería preguntar, bueno, mi compañera Gaby Vulcano recién le preguntaba a Carlos Selva sobre qué destacaba a nuestra biblioteca del Congreso, que en estas horas estaba siendo no solamente visitada por importantes referentes del mundo, sino también ponderada por su concurrencia y también por su organización. ¿Qué dirías vos que destaca nuestra Biblioteca del Congreso? Mira, la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina es un modelo único en el mundo porque abarca no solamente lo parlamentario, sino también por decisión política. Es una gran biblioteca metropolitana y una gran biblioteca nacional con presencia en todas las provincias. Es difícil de explicar a veces este modelo. A nivel internacional, de tener una biblioteca del Congreso, un bibliomóvil que esté en todas las provincias, atender todos los días de lunes a viernes hasta las 12 de la noche, incluidos los fines de semana, una política social. Si vos ves el Instagram o las redes sociales de nuestra biblioteca, vas a ver 20, 30 eventos por día. Eso es único en el mundo. Y una biblioteca, ¿sabés qué nos destaca? Una cosa muy importante, es el personal. El personal que tiene nuestra biblioteca es único. Por eso, el día que vayas al Hipólito Yrigoyen, vas a ver siempre lleno de gente. No solamente en los días que hay exámenes, sino también estamos teniendo cerca de 2.000 personas diarias. Wow. Eso hoy no pasa en otras partes. Lo que pasa... Porque hemos logrado... ¿Sabés qué pasó? Hay una palabra que es la confianza. Nosotros, durante la pandemia, no abandonamos a la gente. Mantuvimos abierto, mantuvimos la conexión, nos mantuvimos presentes. Y esas cosas no se pueden caretear. Total. Lo que nos distingue es ser absolutamente creíbles en lo que hacemos. Absolutamente creíbles en lo que hacemos. Y también tener una política institucional coherente, al lado de la gente. Ser realmente visibles en todo lo que hacemos, en lo administrativo, en lo público, en las políticas que llevamos adelante. Y eso, de alguna manera, nos asocia más con la sociedad en la cual estamos. Santa, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Bueno, así como usted repasa la dimensión de la biblioteca y su particularidad en la comparación con sus pares a nivel internacional, bueno, la pregunta es también en este escenario y después de haber atravesado la pandemia, decíamos en el programa también de que la biblioteca también, digamos, transita este momento en otra situación después de lo que ha sido el examen de la pandemia. Pero la gran pregunta es, ¿y de ahora en adelante cuáles son los hitos y los objetivos que se están planteando para el futuro de la biblioteca? Nosotros, mirá, las bibliotecas es muy claro el rol que tienen. El rol de las bibliotecas en el futuro, hablo a nivel regional e internacional, es la validación de la información por el método científico. Es decir, no competir con Google, no compartir con las tecnologías, no competir con tecnologías. ¿Sí? Nosotros somos donde se valida la información. Y eso es que tenemos que ser creíbles en la información que damos. Por esto yo destaco al personal, porque ese personal que se prepara para ser referencista tiene que ser creíble al momento que da esa información. ¿Sí? El futuro de las bibliotecas tiene que ver con la validación de la información a través del método científico. Y esta Biblioteca del Congreso ya hace 2 años empezó con una unidad científica, con becas para investigadores, con preparación para su personal, porque también aprovechamos la pandemia para que nuestro personal haga cursos, haga clases en la Universidad Flaxo, para que se prepare. Bien. No digo que vivimos en un mundo ideal, no estoy diciendo eso, porque no somos un mundo ideal. Pero
tratamos en la manera posible de ser coherentes y tener mucha visibilidad. Usted viene a la hora que viene a la biblioteca, va a ver al personal trabajando, va a ver las oficinas que tienen una particularidad. Están todas abiertas hacia afuera. No tapamos lo que hacemos, ninguna parte del tiempo. Estamos visibles las 24 horas para que los ciudadanos vean lo que hacemos. La palabra es, como dicen hoy, no careteamos y sentimos de corazón cada acción que llevamos adelante, sea el cine gratis los martes y los jueves, porque ¿sabes qué? Tenemos una responsabilidad, una gran responsabilidad. Las bibliotecas a nivel mundial, en este contexto internacional, son las garantes de la democracia. No hay ningún lugar más seguro que una biblioteca. Bien. Somos los que afrontamos las migraciones, las guerras o las dictaduras. Somos realmente los lugares seguros para que la ciudadanía pueda acceder en forma libre a la información, a la cultura, pero también, ¿sabés a qué? Y esto es muy importante después de la pandemia, a divertirse, a pasarla bien también. A disfrutar. Porque tienen derecho a pasarla bien. Tenemos todos derecho a pasarla bien. Y eso es también nuestra responsabilidad. Somos un lugar del Estado y yo estoy convencido que el Estado puede ser eficiente en lo que hace. Nosotros creo que somos una muestra de eso. Alejandro, muchas gracias por este ratito acá en la tercera edición de TV y por armarse semejante actividad, semejante evento y ponernos como argentinos en un lugar destacado también, como bien lo decías, en estos contextos tan terraplanistas, ¿no?, que nos tocan transitar en estos días. Sí, pero esto, ¿sabes qué? Yo creo que hay que tratar de decir las cosas que uno hace, porque también a veces los que hacemos muchas cosas nos callamos, ¿viste? Y tenemos que mostrar más que se hace. Y quiero decirte algo muy importante. Esto no sería posible sin la colaboración de la Cámara de Diputados, de la Dirección de Cultura de la Cámara de Diputados, de Andrea Barbieri y todo su equipo, y ustedes que nos acompañan y nos difunden. Si no, esto queda para un grupo nada más. Así que muchas gracias. Un beso grande, Alejandro, y gracias, Lourdes, también por traernos toda esta información. Gracias. Al contrario. Muy bien, un placer, como siempre. Hasta luego. La dejamos ahí a Lourdes, que comparta con bibliotecarios y bibliotecarias del mundo, de las principales bibliotecas metropolitanas. Cuando dicen, bueno, eso, que todo esto es un horror en Argentina, ahí tenemos a todos los principales bibliotecarios del mundo disfrutando de nuestra Argentina, de nuestra biblioteca acá del Congreso, donde hay una copia de cada libro que se ha publicado en la Argentina, sea en grandes editoriales o sean también editoriales independientes. Así que vengan a disfrutar la Biblioteca del Congreso, que van a encontrar muchas actividades. Biblioteca del Congreso, ampliación del financiamiento educativo. Exactamente. Habíamos, antes de comunicarnos con Alejandro Santa, nos habíamos comprometido a repasar los principales aspectos de este proyecto, que mañana va a incluir una nueva sesión informativa para profundizar los distintos aspectos de este proyecto. Nos referimos a la Ley de Financiamiento Educativo, que en este caso lo que busca es modificar la Ley 26.075, que fija las bases para garantizar la inversión educativa. ¿Qué propone en este caso esta iniciativa? Aumentar anualmente, en un plazo escalonado de 7 años, es decir, hasta el 2030, del 6% al 8% del PBI, es decir, destinar de manera escalonada del 6 al 8% en 7 años en materia de inversión educativa. ¿Cómo sería la forma de destino de esta inversión del presupuesto público en educación? En primer lugar, un 6,5% del PBI a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente. Estos ítems, estas actividades tendrían el 6,5% del PBI y por otra parte un 1,5% a la educación universitaria. Estos son los dos componentes de este incremento del 8%. Vamos a repasar algunos de los principales puntos de esta iniciativa para poder comprender el calibre del debate que está buscando el Poder Ejecutivo en este momento en la Cámara de Diputados. Insisto, en el tramo previo a las elecciones presidenciales del 22 de octubre. En este caso específico, algo que decíamos ya en el bloque anterior, la composición del porcentaje
de la relación presupuestaria entre nación y provincias. Lo que busca este proyecto que defendía Jaime Persig en el audio y en el video que veíamos recién es que busca modificar la proporción de la inversión presupuestaria que realice el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Lo que busca es invertir los porcentajes actuales, es decir, que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y el 40% por las provincias. Actualmente es al revés, establecido especialmente por la Ley Federal de Educación. El financiamiento corre el 60% por las provincias y el 40% por el Estado Nacional. Por otra parte, para la educación obligatoria, el proyecto lo que busca es establecer un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase. Y además, otro tema, continuar con la distribución de la modalidad 1 a 1, que es el programa del Estado federal para la distribución de libros a todo estudiante de los niveles inicial, primario y secundario, pero también otro de los componentes, garantizar una alimentación saludable. Es decir, de que este punto del proyecto abarca tres conceptos. Uno, sumar a la programación del presupuesto para la calidad educativa a la alimentación saludable, ¿sí? Un tema muy importante. Sí, sobre todo porque muchos de los colegios, para garantizar esos 190 días de clase y la cantidad de horas de escolarización, tienen comedor. Exactamente. Y tienen que financiarlo, sobre todo en las grandes ciudades. Es poca la plata que les dan por cada niño. Exacto. ¿No? Muy poco dinero. Entonces, digamos, vamos viendo cómo toda esta discusión del incremento de la inversión educativa abarca, por una parte, incluir a la alimentación saludable como un tema clave de la inversión educativa. El segundo, garantizar la entrega del libro, ¿sí? Por fuera del formato digital, que es algo que ya viene funcionando. Y a eso consagrar los 190 días de clase como un objetivo anual. Vamos a la siguiente placa para ver los demás proyectos, los demás puntos del proyecto. Por otra parte, y esto tiene que ver directamente con la comunidad educativa, porque lo que busca esta iniciativa es ratificar la vigencia de la paritaria nacional docente, el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. Además, busca avanzar en la implementación en todo el país del Sistema Integral de Información Digital Educativa, el SINIDE. Otro punto, y específicamente en el caso del nivel inicial, lo que busca es la ampliación de la cobertura, es decir, universalizar las salas de 3, 4 y 5 años. También iniciar los procesos de cobertura para sala de 2 años, para lo que prevé la construcción de nuevos jardines de infantes y de jardines maternales para las niñas y los niños de 45 días a 2 años. Vamos a la siguiente placa. En lo referido a la formación docente, este proyecto impulsa potenciar programas de desarrollo profesional, es decir, avanzar en un tema muy reclamado por la comunidad educativa que tiene que ver con la creación de postítulos en primeras infancias, trayectos formativos y tramos de formación sincrónicos, que de este modo permitan garantizar una capacitación permanente, es decir, llevar el concepto de la capacitación continua a este tramo de la educación inicial. Y en el caso del nivel primario, propone asegurar un mínimo de 25 horas semanales de clase para todos y todas, que al menos el 50% acceda a escuelas de jornada completa para poder asegurar la enseñanza de una segunda lengua en los niveles primario y secundario. Así que en este caso nos volvemos a encontrar con esta propuesta que suma a la cantidad de horas la posibilidad también del segundo idioma. Sí, y que en algunas provincias, en algunos sistemas educativos locales se fue implementando. En la Ciudad de Buenos Aires hay toda una política también de segunda lengua. En otras provincias también pasa lo mismo, pero la idea es universalizarlo, ¿no? Si está regido por la Ley Nacional de Educación, cambia también la vinculación con el sistema educativo de las provincias porque les impone en algún sentido ampliar hacia estas temáticas la oferta educativa, ¿no? Cambia la matriz presupuestaria, le toca el bolsillo a las provincias e incluye otros conceptos a la discusión educativa. Ahí otro componente que tiene que ver con la calidad de los contenidos y poder sumar
otros nuevos contenidos. Por ejemplo, en el caso del secundario, lo que busca el articulado de este proyecto también es incluir el dictado obligatorio de robótica y programación en el segundo ciclo del nivel secundario. También generar espacios curriculares relacionados con el mundo del trabajo. Estamos hablando de prácticas formativas, pasantías, tutorías, mentorías y proyectos didácticos. La idea es que puedan servir para futuros desempeños laborales. Acá hay todo un tema también, porque habla de una reformulación de la visión clásica de las pasantías. Y esto es otro de los componentes de esta discusión presupuestaria para poder garantizar un nivel escalonado de inversión en la educación pública. Otro de los temas que no habíamos hablado, y es el último punto de este proyecto, pero no menos importante, es que en lo referido a la educación universitaria, el proyecto busca ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias en función del desarrollo estratégico del país y de las áreas de vacancia territoriales para también acortar la duración. Es decir, que en este caso nos encontramos una decisión del Gobierno Nacional de impulsar en este proyecto el acortamiento escalonado de distintas carreras, pero por otra parte poder sumar en la discusión presupuestaria que tiene que ver con la autonomía universitaria, poder abordar un contorno que permita también garantizar que haya una distribución de las carreras de acuerdo al planteo de las provincias. Y además la discusión respecto al financiamiento universitario, que pasaría al 1,5% en relación a esta modificación de la ley. Hay otras iniciativas que tienen que ver con el mundo universitario que financian también al sistema universitario nacional. Por un lado, todo el desarrollo que se aprobó en el contexto de la pandemia de los laboratorios y del desarrollo de la economía del conocimiento y financiamiento de la investigación científico-técnica en la Argentina. Ahí se hizo también un mapeo de la necesidad de que sea federalizada el financiamiento y no se quede concentrado, por ejemplo, en el CONICET o en la INVAP nada más, ¿no? Esa es otra vía de recursos para el sistema universitario nacional, no solamente lo que pueda destinar el Ministerio de Educación o en este caso la Ley de Financiamiento Educativo. Hay que ir sumándoles esas otras dimensiones. Les decía, laboratorios universitarios, que es una ley que se aprobó en el 2017, la de los laboratorios públicos. Muchos son universitarios, hay mucho financiamiento para eso. Y lo de el financiamiento ciencia y técnica, que se aprobó también en el 2022, 2021, si no me equivoco. Es acertado, hablando en criollo, meter una y otra vez la cuchara, especialmente en el nivel inicial, en la primaria y en la secundaria, ¿no? Aprovechando la oportunidad también para resignificar una discusión que muchas veces en momentos electorales y no tanto pierde mucho contenido, que tiene que ver con la cosificación de las pasantías como una salida laboral sin que haya una reformulación. Exactamente. Bueno, este proyecto aborda parte de este concepto, ¿no? Claro, es importante ponerlo en claro porque si no hay mucha desigualdad, ¿no? En el acceso y en el proceso de cambiar trabajadores de trayectoria por pasantes y abaratar los costos de las empresas. Y sobre todo generar una desigualdad ya obscena, ¿no? Con las juventudes respecto a su inserción en el mundo del trabajo. Vamos a repasar, si les parece, lo que decía también Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente de Todos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue uno de los que participó de la Comisión de Educación y celebró también el inicio de este debate respecto al financiamiento educativo. Yo soy un gran respetuoso de la actividad parlamentaria y veo que se trabaja. Y ahora venimos de la Comisión de Educación y escuchamos al ministro Persic proponiendo la nueva ley de financiamiento educativo. Y me generaba orgullo ver los logros que se obtuvieron con la del 6%. Ahora vamos al 8%, ¿no? Y los objetivos que se plantean con esta nueva ley. En el medio de la crisis, sí, en el medio de la crisis. Pero ¿sabes qué? La primera ley de financiamiento educativo se hizo con una crisis peor que esta que fue en el 2005. Claro. Y sin embargo, los logros que hoy el ministro dijo que tuvo con políticas de Estado, no es con políticas de un gobierno, son extraordinarias. Ahora vamos, gracias a esa ley de financiamiento educativo se pudieron construir las salas de 4, ¿no? Para niños. Sí.
Ahora vamos por las de 3. Gracias a eso hemos podido construir escuelas de educación técnica que venían muy remoradas. Me decía que hoy el 17% de la población educativa, creció el 17% de estudiantes de la educación técnica, ¿no? De los cuales se está equiparando con mujeres que antes no había, eran solo hombres. Las universidades, 2 millones de estudiantes universitarios en la Argentina, de los cuales el 90% son de la universidad pública, de las 19, y en eso están las 19 universidades públicas que se han creado. Las universidades públicas, las 5 que se aprobaron la semana pasada en el Senado de la Nación, quedan 3 todavía con dictamen, importantes que serán seguramente incorporadas en un próximo temario. Fue difícil llegar a la aprobación de estas 5 universidades, recordemos, la del Delta, la de Pilar, la de Río Tercero, Universidad Madres del Plaza de Mayo. Y la... ¿cuál nos quedó la otra? Delta, Pilar. Delta, Pilar, Río Tercero, Plaza la de Madres. Y otra más que no me acuerdo. Y hay una que no nos acordamos. Ay, se me fue de la cabeza. Bueno, no importa, lo vamos a recordar en el proceso de repasar otra ley que se aprobó. Es 6, ahí me la soplaron. Gracias, Anita. Muchas gracias, Nico, también por soplarnos, pero no nos acordábamos cuál era, que era provincial y se nacionalizó. Exactamente, una unidad que existe ya hace 25 años. Totalmente. El Centro Universitario de Ezeiza. Lo que querían hacer también con la Universidad de Paraná, que finalmente no se logró por ahora, pero es pasar a un proceso que son universidades provinciales a la nacionalización de estas universidades, no solamente porque tienen un peso diferencial en el reconocimiento de sus títulos, sino por el alcance también del financiamiento por parte del sistema educativo nacional, como veíamos hace un ratito. Pero hablando justamente de las universidades públicas que se aprobaron la semana pasada en el Senado, hubo otra ley que también se discutieron muchas, mañana vamos a hablar de alquileres, pero tiene que ver con la ley Olimpia, una ley que establece la figura de la violencia digital, incorpora la ley 26485 y fue modificada parcialmente, arreglaron algunas concepciones de redacción que tenían falta de claridad en relación, por ejemplo, a la definición de entornos digitales o violencia telemática, que requiere su aprobación nuevamente aquí en la Cámara de Diputados. Me parece interesante porque en este tipo de leyes siempre tiene que haber un proceso de revisión por parte de la Cámara que le toca analizar lo que hizo la Cámara donde se inició esta discusión. Entonces, a veces uno dice, bueno, pero un error de redacción, hay acuerdos generalizados, se aprobó por unanimidad en ambas cámaras, entonces para perfeccionar el texto de la ley está bueno que se dé este trámite, que la demora un poquito, pero que en definitiva mejora la redacción del proyecto. ¿Les parece que compartamos esta entrevista, un fragmento de la nota que le hizo nuestra colega Mariana Carvajal ayer en Punto Género, que se emite todos los lunes a las 23 aquí por Diputados TV, y habló justamente con Olimpia, que es una activista mexicana, Coral Melo es su apellido, que es una activista mexicana feminista y que impulsó no solamente en Argentina, sino en otros países también la incorporación de la violencia digital como una modalidad dentro de la tipificación ya existente. Soy sobreviviente de esto que ahora tiene un nombre, ¿no? O que va encaminado a tener un nombre, que es la violencia digital, en específico de la violencia sexual digital. En México, donde soy originaria, hace varios años difundieron de mí un video sexual que yo grabé con mi pareja, ¿no? Ahora sé que ese consentimiento no fue ni autónomo, ni libre, ni independiente, pero que desgraciadamente no solamente se quedó en la privacidad, sino que además se difundió en redes sociodigitales, en espacios a los que mal llamamos de páginas porno, y que cada vez que buscabas en cualquier servidor lo primero que aparecía era ese video sexual con un hashtag, mi nombre y Olimpia la del video sexual, Olimpia la gordibuena de Puebla, de México. A partir de ese momento, claro que yo no entendía lo que pasaba, tampoco tenía una legislación en mi país y tampoco le llamaban violencia digital, me llevó a procesos de depresión, de angustia, de ansiedad muy grandes, casi a arrebatar mi vida, ¿no? Hoy lo puedo contar
luchar porque tuve el apoyo de mi familia, de mi mamá, del movimiento feminista en México, del arropamiento, de entender que no era yo culpable, y entonces comencé a no solo contar mi caso, sino a investigar y a redactar hoy un proyecto de ley que constituye dos principales reformas: el reconocimiento de la violencia digital dentro de las leyes desde la perspectiva de género y el reconocimiento de un delito para castigar la difusión y producción no consentida, no autorizada de material íntimo sexual. Estos proyectos a lo largo del camino se fueron yendo reconociendo como la ley Olimpia, no solamente en esta manera de reparar simbólicamente el daño de personas, sino como una forma de la voz de las víctimas, algo que no es diferente en Argentina. No es gracias a mí esta ley Olimpia en Argentina, es gracias a compañeras de Jujuy, de Santa Fe, de Tucumán, de Córdoba, de Buenos Aires, aquí en Cava, que se unieron juntando un change.org, que se unieron tocando puertas de legisladoras, de legisladores, junto con otras organizaciones como Genti y hoy Ley Olimpia en Argentina, y que hicieron eco, por ejemplo, en algunas diputadas, y que hoy, bueno, se hizo completamente grande ya y se aprueba esta primera sanción, y que es gracias directamente a mujeres de Argentina que se han integrado en estas voces. Fue la diputada Mónica Macha quien sube esta reforma, pero decirle al auditorio, al teleauditorio, que no depende de un partido político o de una fuerza política en estos momentos tan escabrosos electorales, sino es algo de competencia de todos y de todas. Y hoy necesitamos que se discuta también lo que conocemos como la ley Belén. Yo estoy viva, pero no es el caso de Belén San Román, que desgraciadamente esta violencia le arrebató. Yo creo que lo primero que cambió es en darnos justicia. Ante un delito y ante una violencia que no tenía nombre, los principales culpables para la psique, para la sociedad, para el Estado, eran las víctimas. Ellas se dejaron grabar, ellas compartieron, ellas tenían acceso a Internet, algo que es completamente revictimizador. Al reconocer esto como violencia, entonces se pone un parteaguas en entender quién es la víctima y quién es el victimario. En este sentido, víctimas de violencia digital podemos ser todos, hombres y mujeres, disidencias, identidades, todas las personas, pero desgraciadamente esta violencia se agrava y se perpetúa en contra de las mujeres. 98.9% de víctimas de violencia sexual digital somos mujeres y niñas, perpetuadas hasta 99.8% de hombres. Esto desgraciadamente habla de un problema de género, no un problema grande. Entonces, lo primero que ha cambiado es encontrar una definición y un tipo de justicia para nosotros, un cambio de narrativa, no llamarle porno venganza y comenzar a llamar violencia digital. Y además se crearon diferentes instituciones para la guarda, la protección, la investigación, como la unidad especializada en delitos contra la intimidad sexual, la profesionalización de carreras como abogados, peritos, investigadores, el cambio del lenguaje en ese tipo de violencia. Por ejemplo, nosotras, aquellos espacios donde se difunden, compilan, distribuyen contenidos íntimos, no le llamamos mercados porno, páginas de pack, sino mercados de explotación sexual digital. Y con eso reivindicamos también las posturas en donde desgraciadamente estas imágenes basadas en abuso pueden acabar con la vida de todas las personas, pero en especial de las mujeres y de las niñas. Estábamos justamente escuchando a Olimpia Coral Melo, impulsora de esta ley que va a llevar su nombre, y como les comentábamos, tiene sanción definitiva, aunque va a tener que ser votada nuevamente en la Cámara de Diputados por errores no forzados, errores de tipeo, podríamos decir, la apurada. Cositas. Sí, en el giro de la media sanción que se había aprobado en la Cámara de Diputados se omitieron dos palabras. Participación política es una de ellas y otra, la definición de telemática. Eso lo advirtieron las senadoras que estuvieron discutiendo en la banca de la mujer este proyecto. Decidieron aprobar igual la iniciativa, pero con esta modificación, incorporándole esta modificación, entiendo que también legalmente tienen que hacerlo porque la reglamentación no se le puede agregar nada a la ley. Además. Entonces no hay forma de salvar la situación. Totalmente. Pero bueno, ahí está. No son detalles menores. Lo que sí hubo algo que no sufrió cambios y es precisamente la definición que establece la ley. Y la ley entiende por violencia contra las mujeres a toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, también en el ámbito público como en el privado, en el plano analógico o virtual, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Esa es la definición de la violencia en la ley.
que se aprobó la Ley Olimpia. Vamos a ver la segunda parte de esta entrevista. Esto ha generado que en los medios de comunicación también se comience a hablar de la conciencia, de entender que lo virtual es real, que existe, que daña, que no es porno ni es venganza, es violencia sexual digital y que no es un problema solo de las mujeres, no es un problema solo de un sector, es un problema que nos compete a todos y a todas y no podemos tomar la libertad de expresión como un estandarte mientras violamos la dignidad humana de una persona. Entonces, entre muchos cambios se sigue haciendo, no es la panacea ni tampoco la varita mágica, pero sí ha generado incluso cambios dentro de las industrias, dentro de las empresas, al generar alternativas y herramientas para las denuncias digitales de las mujeres, ¿no? Ha generado además cambios en la educación media superior para generar educación y acceso a la ciberseguridad y por sobre muchísimas cosas me parece que es importante que esta ley, que ahora es modelo para países en América Latina, lo que ha generado principalmente sobre todas las sobrevivientes es una forma de coexistir y habitar una internet más segura para todas. Este proyecto de reformas en el ámbito tanto de la ley 26.485 como del Código Penal genera diferentes aspectos entre reparaciones del daño y entre procesos de investigación y además una llamada de atención a estas empresas para bajar los contenidos, para evitar la viralización, pero además tener la contención de los datos. Algo que sin duda alguna pone un parteaguas para ciertas legislaciones, pero además un parteaguas para la corresponsabilidad que también tienen las empresas con estas situaciones, que tienen los organismos internacionales de operación digital, de algoritmos digitales para nuestra para nuestra seguridad en Internet, ¿no? Es un pasito, es apenas lo que vamos haciendo, por eso es importante que se complemente, ¿no? La Ley Olimpia tiene 2 proyectos de reforma y en Argentina le llamamos la Ley Belén también, que se complemente hoy la aprobación ahora con el cambio que se va a hacer en la Cámara de Diputados, que salga pronto, pero también la apertura, la convocatoria para que la Comisión Penal, la Comisión de Justicia dictamine también ese proyecto que complementan estos dos. En el caso de Argentina se llama Ley Belén. Entonces hacemos un llamado a las diputadas, a los diputados que generan estas comisiones para que salga ya y para que comencemos un camino en reconocer esta violencia y nuestra responsabilidad mutua sobre la explotación y abuso de contenidos íntimos sexuales a través de Internet. Escuchábamos justamente a la impulsora de este proyecto de ley que será tratado justamente en los próximos días. Entiendo que va a ser un trámite muy rápido y sencillo. No sé siquiera si va a tener que pasar por la Comisión de Mujeres y Diversidad. Me parece que con conformar el pleno de la sesión en comisión ya se aprueba. Me parece que sí. Y se sale adelante con eso. Pero bueno, queríamos destacarlo porque nuestra colega Mariana Carvajal había podido entrevistarla a Coral, es muy importante, y además porque fue una de las iniciativas que comenzó aquí en esta Cámara y terminó siendo aprobada mayoritariamente por unanimidad, aunque tenga esta salvedad que hacerse en términos más bien de redacción. Y queríamos seguir terminando el programa, ya faltan pocos minutos para que cerremos esta edición del día de hoy, pero no podemos dejar de repasar lo que sucedió en juicio político en la jornada del día de hoy, una jornada donde se abordó la incompatibilidad de funciones del juez Rosenkrantz, Carlos Rosenkrantz, cuando ingresó a la Corte Suprema en el 2016 junto a Horacio Rosati, actual presidente y vicepresidente del máximo tribunal, ingresaron por decreto en comisión. Luego se cumplimentó todo el proceso de audiencia pública, de designación por parte del Senado de la Nación, pero en ese periodo se planteó sobre todo, y hoy salió a la luz en varias oportunidades, la relación, porque tanto Rosati como Rosenkrantz, pero principalmente Rosenkrantz, no vienen del mundo público, ¿no? Rosati por lo menos fue ministro de Justicia, fue convencional constituyente, fue intendente, tiene una trayectoria en la gestión pública. Rosenkrantz viene del mundo privado y presentó una lista de sus clientes cuando fue la audiencia pública acá en el año 2016. Sobre eso estaban discutiendo porque hay denuncias de periodistas y también es parte de las denuncias
de las acusaciones de este juicio político, que había incompatibilidad de funciones. Totalmente. La gran pregunta es si intervino correctamente Rosenkrantz en distintos expedientes que en donde estaban involucrados sus ex clientes cuando los atendió en forma privada. Y eso fue uno de los temas que formó parte no solamente de la discusión, sino de los aportes que hicieron los periodistas Ari Dijalad y Juan Alonso, autores de 2 notas periodísticas que fueron las que originaron también que fueran convocados por la comisión. Y además también tener en cuenta que Rosenkrantz inició los procesos judiciales siendo abogado de estas empresas, muchas en contra del Estado Nacional. Se discutió, de hecho, un litigio que se dio por una regulación de honorarios de 18 millones de pesos por parte de Rosenkrantz, que la reguló ahora como juez y no en su momento como abogado, en el litigio en la provincia de Santa Fe y la provincia de La Pampa, si no me equivoco. Y San Luis. Y San Luis. Y San Luis. Y San Luis. Y en ese sentido, dar cuenta que la Corte Suprema es la última instancia de revisión de cualquier conflicto en Exacto. Argentina. Por eso le llega a Rosenkrantz, siendo juez, la resolución de todos los casos donde él actuaba como abogado, en definitiva. Y en este caso estamos hablando de una controversia que fue finalmente una decisión de la Suprema Corte de Justicia después de las elecciones presidenciales de 2015. Fue una decisión, si no me equivoco, creo que fue el 23 de noviembre, la decisión de la Corte en donde, bueno, el gobierno de Mauricio Macri ya se encuentra con una decisión de la Corte respecto a la restitución de fondos que había retenido en torno a la distribución de la recaudación del impuesto a las ganancias. Lo cierto es que en esta reunión de la comisión de esta tarde, también Juan Manuel López, el presidente del bloque de la coalición cívica, insistió que en este caso todavía no se habían regulado los honorarios específicamente. Así que también terció en esta discusión, pero sí, está claro que hoy asistimos a una discusión muy fina en torno a eso y directamente proporcional a que se empiezan a cortar los tiempos, porque arrancamos el programa señalando el 20 de noviembre, ¿no?, como la fecha límite para que la Comisión de Juicio Político finalmente dictamine. Un dictamen especial, un dictamen que a diferencia del resto de los dictámenes no tiene 2 años de duración, sino 3, y que va a estar en estado latente por los próximos 3 años, a disposición de que pueda ser activado de acuerdo a lo que sea la nueva composición de fuerzas de la Cámara a partir del 10 de diciembre. Sí, así es, y es difícil pensar que esto no esté atado también a los tiempos electorales con esta fecha límite que hay para que se dictamine, y muy a la expectativa también de qué pase, quién va a ser el próximo presidente. Exacto. O la presidenta, porque en función de eso esto puede quedar simplemente en el debate que se dio aquí en la Comisión de Juicio Político y nada más, o se puede llegar a avanzar mucho más. En general llama la atención que los candidatos presidenciales no se refieren mucho a lo que tiene que ver con los temas de justicia. Sergio Massa ha hablado... Le preguntó a Novarecio directamente qué iba a hacer con eso. Sí, pero después también hizo algunas propuestas respecto a la necesidad de hacer una reforma judicial más enfocada en lo que está relacionado con la inseguridad, donde muchas veces se pone el foco en las fuerzas de seguridad y dice, bueno, más allá de las fuerzas de seguridad, más allá de la responsabilidad política, hay que ver qué hace la justicia en ese sentido, enfocándose más en eso, más que en lo que tiene que ver con cómo está conformada la Corte Suprema de Justicia, qué pasa con el Consejo de la Magistratura. En el caso de Javier Milei directamente no habla de lo que tiene que ver con la justicia, más allá de que en su plataforma de campaña plantea que es necesario hacer una reforma judicial, algo que llama la atención, incluso remarcando que actualmente la justicia está a merced de los pedidos políticos o los vínculos políticos y a merced de lo que se esgrime desde cada uno de los gobiernos. Ahora, en el caso de Patricia Bullrich, no se refiere a la reforma judicial de ninguna manera y mucho menos vemos que acompaña en esto, porque ya lo vemos en Juntos por el Cambio, que no están de acuerdo con este juicio político que se está haciendo a los integrantes de la Corte. Es cierto que están participando de la Comisión de Juicio Político todas las semanas. Sí, y sobre todo, bueno, la coalición cívica que
es una de las que presentó un pedido de juicio político, en este caso circunscripto a la figura de Ricardo Lorenzetti. Se espera que las próximas semanas, en las próximas audiencias, esta fue la número 23, 2 más quedan por lo menos testimoniales para concluir con muchos de los testigos. Son varios los testigos que pidió la coalición cívica para avanzar en el proceso acusatorio contra Lorenzetti. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Leopoldo Morón en el contexto de esta comisión que hoy investigó el doble estándar del juez Rosenkrantz de un lado y del otro el mostrador. Habida cuenta de que tomó una decisión arbitraria a nuestro juicio, que fue en algún momento decidir que iba a volver a intervenir, porque de hecho lo había hecho antes incluso, en el caso YPF, pero iba a volver a intervenir en causas que tenían que ver con ex clientes de su estudio jurídico. ¿Y por qué decimos que es arbitraria? Bueno, porque la imparcialidad no tiene plazo. Usted debe ser un juez imparcial el primer año, el segundo, el 10º, el 15, el 20, los años que esté ejercitando la magistratura. No hay un plazo para ser imparcial e independiente. Y mucho menos si no está normado por una ley, y mucho menos todavía si ese plazo se lo impone usted mismo. Tomando en cuenta además que buena parte de esos clientes, que no son personas del común, ciudadanos que andan por la calle, sino grandes corporaciones económicas, siguen siendo clientes del estudio del socio del doctor Rosenkrantz. Porque si fueran clientes de otros estudios ajenos al del doctor Rosenkrantz, bueno, podría entenderse de otra manera. Y como acá lo que nosotros estamos juzgando no son delitos penales, sino mal desempeño o buen desempeño en el ejercicio del cargo, que es la misión de la Comisión de Juicio Político, nosotros creemos que eso significa mal desempeño en el cargo. Para irnos decir que además uno de los periodistas, Ariel Ijalat, sostuvo que mientras el juez Rosati no había renunciado a los 5 años que dijo que se había transitado para excusarse en la intervención de causas de sus ex clientes, antes de ese momento de que se presentara esa carta, ya esa nota a sus colegas había intervenido en 21 casos sin excusarse. Lo que se espera es que un juez, cuando fue abogado de una de las partes, se excuse y no participe en esa definición. Totalmente. Y hay más novedades también, ¿no? Con otra cosa más. Sí, especialmente. Y algo que sucedió en el transcurso de la transmisión de Diputados TV esta tarde, porque mientras estaban nuestros colegas de la segunda edición entrevistando a Rodolfo Tailade, bueno, una de las preguntas era ¿qué va a pasar finalmente? El Senado aprobó la prórroga de Ana María Figueroa como integrante de la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal. Faltaba hasta hace 5 de la tarde que el presidente Alberto Fernández finalmente firmara ese pliego, el envío de eso, que implica que eso, otra tarea para el Consejo de la Magistratura, presidido por el titular de la Corte. Y bueno, mientras estaba transcurriendo la transmisión y estaba entrevistando a Tailade, se conoció finalmente la decisión del presidente Alberto Fernández, que le puso el gancho a esta extensión, a este pedido finalmente aprobado por el Senado para prorrogar el mandato de Ana María Figueroa como camarista. Hay que ver ahora el camino que queda en el Consejo de la Magistratura. Veremos más conflictos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Está todo como siempre, digamos, en definitiva. Gracias, Gaby. Gracias, Claudio, por esta tarde maravillosa. Los dejamos a ustedes con más Diputados TV. Nos vemos pronto. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia.